Soy de la opinión de que las consecuencias de la catástrofe serán impredecibles, agregó, nuevamente en tono serio. No tienen idea del agotamiento de la Tierra y no hacen caso de las muchas advertencias de la naturaleza. Ambos se quedaron en silencio, ocupados en sus reflexiones. Mirando distraídamente a la mesa, Supramati notó una canasta de frutas, donde había una pera enorme con 2 ciruelas del tamaño de una naranja grande. Las uvas, del tamaño de ciruelas normales, completaban el contenido del recipiente. Al lado, en un plato de cristal, había una fresa del tamaño de una manzana. ¿Será que ahora solo se cultivan frutos enormes? Todavía en casa, cuando Adakir y Ami nos sirvieron 4 cerezas de postre, pensé que eran granadas, y hace un rato, en el restaurante, me dieron un casis de un tamaño inusual. Precisamente, ¿anormal? Hortalizas, frutas y cereales alcanzaron hoy enormes dimensiones, son simplemente gigantes, y todo gracias al nuevo método de tratamiento con la ayuda de la electricidad, explicó Narayane. Ya les dije que la tierra se agotó y las inmensas parcelas se convirtieron en un desierto. El cultivo de frutas y verduras se hace en gigantescos invernaderos. Pero, ¿cómo es posible cultivar trigo, avena y otros cereales en invernaderos? Interrumpió Suramati. Una sonrisa enigmática apareció en los labios de Narayane. Mañana te llevaré a la ciudad de las Amazonas y te mostraré sus invernaderos. Ellas son famosas por sus magníficos productos, una de las principales fuentes de riqueza de las señoras emancipadas. Por ahora solo les puedo decir que gracias a la electricidad se obtienen vegetales tamaño colosal, mejor adaptado a las condiciones de vida actuales y necesidades humanas. Estas condiciones cambiaron radicalmente a medida que trabajabas para ganar tu estrella de mago, pero ten por seguro que pronto lo asimilarás todo. Esperemos, de momento estoy totalmente perdido, dijo Supramati suspirando, después de mirar la hora en el reloj, agregó, es tarde, es hora de irse a casa. Estoy tan cansado que parece que he estado trabajando todo el día con una azada y todavía quiero obtener el enciclopedia para situarme mejor en la historia. No puedo pasar por tonto en medio de esto, gente. Eres así porque has perdido la costumbre de estar en contacto con los fluidos de los seres humanos materiales y derrochadores, incluso peores que en nuestro tiempo, observó Narayane. Pero espera, les voy a regalar un libro en el que encontrarán descrita, de manera sucinta y clara, la historia de los últimos siglos, por lo que te familiarizarás con él en términos generales. Narayane se levantó y un minuto después regresó con el libro, que le dio a su amigo. Ahora vamos, te lo llevo a casa en mi máquina y mañana lo paso a recoger para nuestro primer viaje, dijo. Entraron en la habitación contigua y subieron las escaleras de caracol hasta la plataforma de la torre. Allí estaba atado a la barandilla, como un bote en el muelle, un pequeño avión, con un eléctrico con forma de reloj, equipado con brújula y palanca. El asiento blando, cubierto con tela de seda oscura, estaba calculada para 2 personas, enfrente había un taburete bajo para el mecánico. Se levantó el techo de cuero ligero, pero Narayane lo bajó, echó Suramatis y se sentó también, y soltando el cable, puso en marcha el vehículo. Suavemente como un pájaro, el hidrodeslizador despegó y tomó la dirección necesaria. ¿No tienes mecánico?, preguntó Suramati. Tengo 2, uno para el carro terrestre, otro para el aéreo, pero eso no impide que me vaya a menudo solo. Confieso que hoy en día el número de sirvientes está disminuyendo y mantenerlos es un costo fabuloso. Solo los muy ricos pueden permitirse el lujo de tener un cocinero, sirvientes, chambelanes. Aún así, no se trata de empleados de carrera, sino de exfuncionarios públicos. Conozco familias numerosas y muy ricas que se contentan con una sola criada, 2 en el máximo, y sinceramente, basta, los deberes los hacen las máquinas. Tendrías que ver eso. Por cierto, ¿qué tal si visitamos a un amigo mío mañana, el Dr. Pavel Pavlevich Rantsev? Muy buena gente. Actualmente está solo, tu mujer te ha pedido unas vacaciones, ahí puedes comprobar las instalaciones de su casa. Narayane levantó una cubierta al lado del motor, dejando una ronda, plana, sobre la que se alineaban varios botones metálicos. Mira a Suramati. Este dispositivo es una versión mejorada del antiguo telégrafo de Marconi. A través de él puedo comunicarme con cualquiera. Le preguntaré al doctor si puede vernos. Presionó algunos comandos y, poco después del centro del dispositivo, apareció una hoja delgada de papel enrollado, sobre el que se veían signos fosforescentes. Solo vio. El médico nos espera a la hora del almuerzo, después, las Amazonas.
El avión aterrizó suavemente junto a una torre, similar a la de la casa de Narayane. Suramati se fue, los amigos se despidieron y el carruaje espacial desapareció en la oscuridad. Al entrar en su habitación, Supramati ordenó que le trajeran su túnica y luego se despidió. El chambelán quería leer el libro de historia que Narayane le había dado, pero después de hojearlo y leer un poco sobre la invasión de Europa por los amarillos, en el siglo XX, se sintió tan cansado que abandonó el libro y se fue a dormir. Aparentemente las emanaciones malévolas y los fluidos pesados y fétidos, prodigados por el multitud, contaminando el ambiente, se reflejaban dolorosamente en el organismo purificado del mago, agotándolo más que el trabajo mental pesado y los experimentos mágicos más complejos. Al día siguiente, después de una ducha refrescante, Supramati se sintió mucho más fresca. Y dispuesto, aun contando con un peso ligero, del que no puede desprenderse desde que llegó a Zargrad. Reacio a salir de casa, pasó la mañana leyendo historia y al mismo tiempo investigando en la enciclopedia la biografía de personajes famosos cuyos nombres encontré en el libro. El administrador de una de sus haciendas lejanas, que también le reportó una fuerte suma de dinero, finalmente, comenzó a prepararse para la llegada de su amigo. Eran alrededor de las 3 cuando llegó Narayane, listo, sonriente y ataviado como alguna vez. ¿No es demasiado temprano para el almuerzo?, preguntó Suramati. Sin duda, la hora de un almuerzo normal sigue siendo inapropiada. Pero, como seguimos, hasta las Amazonas, el doctor, con quien hablé esta mañana, sugirió que tomáramos bien el café reforzado con ella. Te dije que es tu primera vez en Europa y me gustaría saber en las más modernas en cuanto a confort. Entonces él te mostrará su casa. Esta vez, Narayane llegó en un carruaje idéntico al que llegó Supramati desde el aeropuerto y, media hora después, el auto se detuvo frente a un edificio de 12 pisos, con un jardín al frente. Estaba un verdadero palacio, construido en un estilo moderno, extraño y poco acogedor. En cada piso había amplias terrazas con flores, flanqueadas por pasamanos tallados, y, prácticamente al lado de todos, el avión de los propietarios estaba atado. ¿Por qué no vinimos en barco? Sería más cómodo, más aún teniendo en cuenta que el médico vive en un alto, señaló Suramati. Vive en el 10º piso y el portero nos llevará en ascensor, pero primero me gustaría mostrarle el vestíbulo. ¿Cómo? ¿Todavía hay porteros?, admiró Suramati, riendo. Sí, pero apenas se parecen a los antiguos. Es un tipo indispensable de empleado en cualquier edificio, que tenga un alto concepto de sí mismo. Gana como 15.000, aparte del apartamento, posee 4 ayudantes, que reciben unas 6.000 una vivienda, cada uno sirviendo solo a uno de los entradas, 5 en total, este es el principal. Hablando, subieron unos escalones por las escaleras y entraron al vestíbulo. Obedeciendo al gusto del clima que pretendía impresionar en todo, el lobby se convirtió en un enorme salón con columnas de cerámica esmaltada, en el centro, el techo llegaba hasta el vértice del edificio. Rematado por una cúpula de cristal con pinturas de colores. En esa especie de zanja, 4 los ascensores subían y bajaban, sin embargo, no se pudo ver quién operaba las máquinas. Los grandes ventanas, con vidrieras, iluminaban el salón, 2 fuentes dentro de las piscinas de mármol difunden un agradable frescor, aquí y allá, entre las flores y las plantas, había sofás y sillones. Rodeando pequeñas mesas con libros y revistas. En uno de los costados, en los mostradores y estanterías, se alineaban varios tipos de alimentos, enormes verduras, frutas, mantequilla y quesos, todos perfectamente dispuestos y con un aspecto apetitoso, dispuestos en canastas forradas con hojas verdes, entre adornos de encaje de papel cortado. ¿Qué mercado es este?, preguntó Suramati. Son víveres que se exponen diariamente para que los vecinos puedan asegurarse, con sus propios ojos, de su buena calidad, y elijan lo que quieran. ¿Ves allí, en el estrado, ese elegante caballero sentado en el escritorio lleno de libros de contabilidad y otros roles? Es el mismo portero, explicó Narayane, acercándose al hombre. El portero, al verlos, se levantó e hizo una reverencia. ¿El príncipe desea subir al 10º piso, apartamento 12? Por favor, tome el ascensor de número 2. Mientras les agradecían, los amigos tomaron el ascensor y Narayane presionó el botón. La máquina subió rápidamente y se detuvo momentos después. Salieron sobre una tarima decorada con flores y un enorme espejo, Aldo, había 2 puertas con platos de porcelana, donde estaban los nombres de los residentes. Narayane apretó el plato.
Inmediatamente la puerta se abrió silenciosamente y se encontraron en un pasillo de pequeño tamaño. Había un armario empotrado en la pared, cerrado por una puerta de cristal. En este armario, los visitantes se ponen sus capas, sombreros y bastones. Mientras tanto, el médico entró y los saludó feliz. Era un hombre joven, de 30 y tantos años, delgado y bastante delgado como la mayoría de los población, de apariencia inteligente, agradable y bondadosa. ¿Cómo está, señor Pavel Pavlovich? Como puedes ver, somos puntuales. Aquí está mi prima, príncipe Suramati. Debo advertirte que tu curiosidad es insaciable. Te pido que lo ames y seas bueno con él. Su afán de saber, sin embargo, está bien fundado, ya que acaba de llegar del viejo palacio en el Himalaya, habiendo recibido de su celosa madre una educación un tanto selvática. ¿Qué recomendación? Hola doctor, ¿de verdad me va a tomar por un salvaje travieso y curioso?, replicó Suramati, sonriendo. Sin embargo, confieso que, en términos de comodidad, los avances tecnológicos aún no han llegado al palacio donde crecí. Así que me gustaría conocerlos, para luego incorporarlos a mi casa. Estaré feliz de mostrarte lo que sea que te interese, príncipe, pero me temo que la modestia comodidad de mi pequeño rincón no puede satisfacer las demandas de un hombre de su posición y patrimonio, respondió el doctor en un tono sincero, haciendo entrar a los visitantes a una pequeña habitación, decorado con buen gusto, junto a una gran terraza, que sirve como plataforma de aterrizaje para el buques. No queriendo tener vista a la terraza, mueva esta pantalla, explicó el doctor, presionando un botón. Inmediatamente se deslizó por un tabique y cerró la puerta de la terraza con tanta fuerza que la pared parecía intacta. Aquí está mi oficina, sin nada interesante, y aquí está el dormitorio, continuó el que brillaban como satín, algunos sillones y el sofá, tapizados en cuero, 2 baños de madera con espejos y una multitud de cajones empotrados de nácar para diversos despojos completó el mobiliario. ¿Y dónde están las camas? Suramati se interesó. En mi casa ocupan un espacio considerable. Aquí es diferente. Tú solo ocupas un palacio entero, mientras yo vivo en un apartamento, donde el espacio es reducido, respondió el doctor sonriendo. Activó un comando en la pared e inmediatamente apareció una hermosa cama con acabado metalizado, cubierto con una colcha de seda roja. Ver Suramati, el colchón y la almohada están hechos de goma, solo cubiertos con tela de algodón. ¿Seda?, observó Narayane. Oh sí. Los sueltos cuestan a peso de oro, porque las aves se han vuelto una rareza, explicó el médico. Aquí guardamos nuestra ropa, agregó, abriendo un gran armario, también empotrado en la pared. Allí se amontonaba todo lo que se podía necesitar en la vida diaria de una persona. Tomó una camisa, una toalla y una sábana y le tendió Suramati para que lo tocara. Es tan suave, fino y sedoso. ¿No parece batista? Sin embargo, esto es solo un papel chino o japonés, muy práctico e higiénico. Hoy ya no lavas tu ropa, ¿qué harías, eso? Además, ya no hay lavanderías y la ropa usada simplemente se tira, no hay, lo siento, 1000 pañuelos cuestan 10 rublos. Entonces, ¿por qué tanto mi ropa como la de mi prima son de lino y seda? Preguntó Suramati. Este es el capricho de los multimillonarios, que son capaces de tener sus propias lavanderías, los mortales usan ropa de papel. Vamos señores, les quiero mostrar el baño y la cocina, y luego comeremos algo. El baño era una habitación de tamaño mediano, cuyas luces se encendían tan pronto como la puerta abierta. En el apuro había una bañera baja de porcelana y muebles de apuro. Caminando, el propietario explicó que tenían agua caliente todo el día y luego los llevó a mostrar el cocina que, a pesar de su sonoro nombre, no era más que un diminuto cuarto con una estufa eléctrica del tamaño de un plato de té. Solo se utiliza en algunos casos excepcionales, cuando es necesario cocinar o calentar algo en la noche. La comida nos llega lista, explicó Pavel Pavlovich. Oh, no necesitamos más de esa abultada parafernalia de nuestros antepasados. Las amas de casa no tienen necesidad, hoy en día, de estar irritado por la suciedad y la indolencia de las criadas o cocineros borrachos y ladrones. Nuestras esposas tienen más tiempo libre, porque todo está listo para nosotros, incluso la limpieza de la casa se realiza con una máquina que recoge y absorbe el polvo y lo incinera inmediatamente. Ahora vamos al comedor, ordenaré comida. Esta vez la habitación ya era grande, revestida de madera pulida.
2 sofás con cubiertos caros. La porcelana adornaba el ambiente. En medio, alrededor de un espacio libre, estaban las sillas, siendo que al lado de uno, aparentemente destinado al dueño de la casa, había 2 pilares planos, insertado en una fina rejilla dorada. El pedido se limitó a presionar un botón de metal en uno de los pilares. Mientras ellos estaban conversando mientras esperaban la comida, el médico observó: a menudo me pregunto cómo nuestros antepasados pudieron vivir en esas condiciones. Sin el menor consuelo. Por ejemplo, una simple mudanza a otra casa. Imagina el trabajo para llevar todas sus pertenencias de una casa a otra, o peor aún, de una ciudad a otra. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de moverte?, preguntó sonriente Suramati. Dios no quiera que lo haga como solía hacerlo. Para mí, mudarse de casa no tengo dificultad, dejo todo lo que ven aquí, y recibo todo lo que necesito en la nueva casa. Lo que hay en este apartamento, los muebles, la plata, la vajilla, las flores, etc., es propiedad de empresa de alquiler, solo respondo por cosas rotas o dañadas. Así que no necesito tomar este montón de cosas conmigo. Ellos están jugando. Nuestra comida ha llegado. El piso se abrió, y de allí se elevó una mesa, ricamente puesta, adornada con flores y vajillas. Cristal. Primero tomaron una sopa de verduras, acompañada de pastas, luego el doctor puso los platos sucios de la columna de la izquierda, activaron un mecanismo y los platos bajaron, de la columna justo salió el segundo plato. Y así, secuencialmente, vinieron los otros platos, incluido el postre de frutas y vino espumoso. A la degustación del magnífico almuerzo le siguió una agradable música melodiosa, cuyo volumen no interfiere con la conversación. Después de la comida, la mesa desapareció como por arte de magia. Fueron a la sala y sentado frente a la terraza, hablando y tomando café, mientras el doctor y Narayane fumaban cigarros. Permítase hacer una pequeña pregunta indiscreta, señor Pavel, ¿cuánto le cuesta el apartamento, incluyendo comidas, servicios, etc.? En vista del lujo que lo rodea, creo que no sale barato. Dijo Suramati. Pago relativamente poco. Todo lo que ves me cuesta 30.000 al año, y como mi salario anual es de 60.000, todavía me queda la mitad para otras necesidades y entretenimiento. Entonces, ¿usted es un médico con mucha experiencia? La apatía dominó a la humanidad. Así, los científicos o los más trabajadores no rara vez caen en tal letargo que solo después de unos meses de descanso pueden reanudar las tareas. Por otro lado, hay personas que pasan la mitad de su vida en un sueño, sin poder despertar y trabajar. Para estos hay varias instituciones especializadas. Enfermedades, como son menos frecuentes, se hicieron más complejas, y debido a los cambios que ocurrían en el organismo humano, los viejos métodos de tratamiento ya no surten efecto. Dosis alopáticas, como eran administrados en el pasado, hoy tendrían un efecto devastador, matando a los enfermos, así que a veces me sorprende, que gigantes debieron ser los seres humanos hace 2 o 3 siglos, que lograron no solo sobrevivir sino también curarse tomando esas medicinas bárbaras. Entonces, como la alopatía ya no está de moda, supongo que ahora disfrutas de la consideración. ¿Nuestra medicina herbal hindú y el magnetismo?, observó sonriendo a Suramati. Vaya. Estoy seguro de que hoy en día ya nadie es tratado con alopatía. Homeopatía lo reemplazó totalmente y el uso del magnetismo es lo que ves. Actualmente, un médico no puede graduarse si no toma un curso de magnetismo y no es un buen magnetizador. Existen magnetizadores especializados que tienen regalos únicos. Tienen un estilo de vida especial en institutos de medicina, de donde son llamados estos curadores para casos graves y peligrosos. Usted dijo, doctor, que la tasa de natalidad ha estado disminuyendo a niveles alarmantes. Eso explica por qué se ven tan pocos niños en las calles. Es un cuadro muy triste para la humanidad. Subrayó Suramati. Sí. El futuro no solo es triste, sino angustioso, corrigió el doctor con un suspiro. Las estadísticas prueban el fenómeno constante de que la mortalidad supera a los nacimientos, o el gobierno trata de vigilar a la generación en crecimiento y protegerla de posibles amenazas. En consecuencia. Además, los niños son llevados a instituciones específicas tan pronto como nacen. Este es un acto de violencia hacia los padres. Se convirtió en Suramati. Absolutamente. A los padres afectuosos se les permite quedarse con sus hijos mientras enviado a la escuela desde los 6 años. Un vehículo escolar,
con un diseño especial capacitado, recoge a los niños a las 9 de la mañana y los trae de regreso a las 5 de la tarde. En recreo, reciben leche caliente, huevos frescos y fruta. Aún así, ya no hay familias en la antigua Concepción. De palabra a dónde conducirá todo esto, solo Dios lo sabe, porque las condiciones de vida se están volviendo inaguantable. En países cálidos, por ejemplo aquí, todavía es soportable, pero en el norte, en el regiones de frío intenso y de ahí no puede salir cualquiera, la existencia es prácticamente artificial. Los desdichados obligados a vivir en ese clima inhóspito se ven afectados por tal somnolencia o letargo, hasta el punto de que recuperan el sentido 5 o 6 días después, solo para comer un poco. J.W. Rochester. En cuanto a los residentes polares, estos han desaparecido por completo. En ese momento, se escuchó un sonido melodioso, pero tan fuerte que se podía escuchar por todo el casa. El médico se levantó y se acercó a una pantalla de metal, en cuya superficie aparecían signos. Fósforos. Disculpen señores, me llaman para atender a un paciente, se disculpó Pavel, dirigiéndose a los visitantes. No me lo puedo perder, lo siento. Tal vez puedas esperar yo. Volveré pronto. Pero los visitantes estaban agradecidos y declinaron la propuesta, diciendo que aún tenían una visita a la amazona. Suramati invitó al médico a almorzar con él al día siguiente y ambos encendido. El doctor corrió a la terraza para tomar su nave y volar a la terraza de su paciente, mientras los amigos bajaban al auto. El pueblo de las Amazonas estaba ubicado fuera de la ciudad, a menos de 1 hora en auto. La carretera, excelentemente mantenida y lisa como una alfombra, serpenteando entre verdes prados y jardines, por todas partes, hasta donde alcanzaba la vista, había gigantescos hibernáculos e invernaderos, cuyas cúpulas de cristal brillaban al sol. Cuando pasaron frente a un enorme edificio en las afueras de la ciudad, Narayane dijo: «Mira, ahí está la fábrica de huevos. Hay confinadas varios millones de gallinas que ponen huevos día y noche. Es un gran negocio para la empresa, ya que las ventas están garantizadas para las corporaciones. Edificios residenciales, de esos donde vive el doctor, que son más de 200.000 en una ciudad de varios millones de habitantes. Pues ya nos estamos acercando al pueblito de las bellas Amazonas». El camino era de ligera subida, y ya en lo alto del cerro, podían ver a lo lejos los muros del edificios coloridos y pictóricos, y los inmensos jardines de la extraña comunidad. Unos minutos después, el automóvil se detuvo frente a la puerta de entrada. Era un portal alto con columnas de mármol blanco, rematadas por inmensas losas, también de mármol, que representaba una pintura de un hombre, acostado de espaldas, sosteniendo la mitad de la manzana entre los dientes. Biblia, una mujer con la cabeza en alto, pisando con un pie el pecho de un hombre dominado, en su mano alzada portaba una pancarta con una inscripción en letras rojas: Eva, la ganadora. Eva que destronó la tiranía y expulsó a su esposo, explicó Narayane después de leer, sarcástico, la inscripción. Ningún hombre puede vivir aquí. Ah, y pretendes entrar y ser recibido, se burló Suramati. Visitas hasta que reciban, lo difícil es seducirlos, la mayoría pertenecen al tercer sexo. Sin embargo, si complaces a alguien, puedes ser recompensado, quizás con unos días de amor fugaz, el que no le garantizará ningún derecho en el futuro. Es como una taza de té, servida a un visitante y que no obliga a nada. ¿Y estas azafatas hospitalarias aceptan pequeños obsequios?, inquirió travieso Suramati. Por supuesto que sí quieres dar. Pero el que quiera ser favorecido por las Amazonas y ser bienvenido, debe hacer una donación en beneficio de la comunidad. Aquí se llama tirar la sardina a la brasa común. Conmigo, por cierto, son muy simpáticos. Doné 1 millón a mi ascua y tomé muchas tazas de té. Bromista incorregible. Amonestó Suramati. Narayane se echó a reír. Es por costumbre, mi querido amigo. Debo decir que algunos son sensacionales, en la mayoría de los artistas. Las mejores obras suelen venderse en las exposiciones que promueven. Bueno, voy a tocar el timbre para que nos abran las puertas del paraíso. Se acercó a la rejilla y apretó un botón de metal. Unos minutos más tarde, la puerta se abre. Se abrió, y en la entrada apareció una mujer coquetamente vestida, de edad indefinida, alta y delgada. Zapatos, botas de cuero lacado amarillo y media seda azul, vestía falda corta y puffers oscuros, una blusa del mismo color y un sombrero de fieltro con una pluma azul. «Oh, ¿es el príncipe?»,
¿Acompañado por quién?, preguntó ella, tendiéndole la mano. Narayane. Cuando presentó a su primo, Supramati también tuvo el honor de ser saludado. Con la mano, la adelante, señores. En cuanto al auto, ya sabe dónde dejarlo, señor Narayane, agregó. Tras aparcar el coche en un ático junto al muro, los tres se dirigieron a través de un camino arenoso a un edificio con una puerta enorme. Al cruzar una antesala circulares, coronadas por una cúpula de vidrio multicolor, conducían a una sala abierta, un verdadero portal del reino de las Amazonas. Desde allí, había una magnífica vista de un enorme parque, atravesado por avenidas arenosas, a lo lejos lucía la superficie lisa del lago, entre las densos, aquí y allá, se divisaban las cúpulas de las glorietas y los techos de las casas, esparcidos al fondo del bosque. En la habitación de paredes blancas, decorada con una pantalla de alambre fino, las enredaderas serpenteaban con flores y tallos densos, las exuberantes flores, con predominio de rosas, esparcen un aroma embriagador. En el centro de una piscina de mármol, una fuente brotó en voz alta, reverberando en colores del arco iris. ¿No les gustaría dar un paseo por el parque, queridos señores? Nuestras damas aún no están, ellos están listos, se están preparando para el concierto. Será en el pabellón principal, aparecer dentro media hora. Por favor, disculpe, necesito ocuparme de algunas cosas y aún así cambiar. No te preocupes por nosotros, Praida Petrovna, ocúpate de tus propios asuntos, o vamos a dar un paseo a este maravilloso y muy interesante parque y con su permiso, vamos a echar un vistazo a la hibernáculos e invernaderos. Sentirse libre. Hasta pronto. Se despidió con la mano y desapareció como una sombra por uno de los caminos laterales. De hecho, estas mujeres están bastante asentadas, observó Supramati, examinando el magnífico paisaje. Sí, son muy ricos, aprecian el arte y viven decorando su hogar. Vamos, quiero enséñale primero las cuevas y luego los hibernáculos, que por cierto, son muy famosos, dijo Narayane. Sin prisa, caminaron por el camino. El parque se mantuvo en orden. Sorprendente. Por todos lados había jardineras, pabellones, como tallados en coral, nácar o lazurita, en enormes aviarios volaban pájaros raros, bandadas enteras de pavos reales blancos y negros resplandecían a través de la hierba con un plumaje multicolor. Después de caminar unos 15 minutos, se acercaron a un grupo de rocas. A través de las grietas, crecían arbustos, y desde el vértice descendía una cascada, formando un arroyo debajo, que desapareció en el fondo del parque. Entraron en una abertura alta y estrecha, en forma de puerta, y Supramati, asombrado, se encontró en una hermosa cueva de estalactitas color zafiro, iluminada por una suave luz azul. En la parte de atrás de la gruta, dentro de la depresión, se levantó una estatua de una mujer en cristal azul, en una de sus manos sostenía un cántaro del que caía un hilo de agua en un estanque, murmurando. También cristal, en la otra mano, sostenía un globo azul en forma de bombilla. Otros nichos estaban ocupados por pequeños bancos de bronce dorado, tachonados con cojines de seda azul y flecos dorados. Sobre las mesitas había fuentes con tazas y cántaros de porcelana, llena de un líquido oscuro. Cerca había dos cuevas triangulares más, con el mismo refinamiento, solo los colores de las estatuas, la luz y las almohadas eran diferentes, mientras que en una cueva eran esmeralda, en la otra eran rubí. Descansemos un poco, aquí es tan hermoso. ¿Y qué es lo más interesante? Prácticamente todo aquí está el trabajo de las amazonas mismas. Por ejemplo, las estatuas fueron ejecutadas en un material inventado hace unos 5 o 10 años, como ven, por el brillo y la reverberación de los colores parece con cristal de roca, sin embargo, se puede teñir de cualquier color y tallar como si fuera mármol. Las lámparas usan ese gas que ya conoces, y que dura para siempre. La luz es tan intenso que las lámparas deben estar dentro de globos de colores. Esto permite efectos magníficos. Bueno, debes tener ese tipo de luz en casa. Sí, lo vi en una de las habitaciones y en la biblioteca. Por cierto, en la última inauguración, un artista expuso unas estatuas, incrustadas en las pupilas ojos este tipo de luz. El rostro tenía una expresión increíblemente real, aunque te confieso un tan demoníaco. Bueno, es hora de ir si quieres ver los invernaderos. Aparentemente, Narayane conocía bien el lugar y rápidamente llevó a su amigo al enorme edificio con cúpulas de vidrio. Al entrar en el primero, encontraron que era una gran galería, infinitamente larga. A lo largo de ambas paredes había estantes triples, sostenidas por columnas de bronce, a modo de terrazas, sobre las que descansaban cajas,
contenedores y lechos de tierra con plantas. Aquí se cultivan cereales, centeno, trigo, etc., explicó Narayane, subiendo las escaleras metal que conducía al primer nivel. Allí, en cajas y recipientes, el centeno florecía en los arbustos, las enormes púas dobladas bajo el peso de los abundantes granos del tamaño de un guisante, cada arbusto contenía un bulto considerable, esos mechones monstruosos. Cuando las mazorcas maduran, se muelen en una máquina eléctrica, similar a las antiguas molinillo de café. Ahora, en la ciudad, muchas familias pobres cultivan grano en cajas como esta, moler trigo en casa. Eso sale más barato. Pero, ¿cómo una familia entera puede mantenerse solo con harina de trigo que ha sido madurada en el encimera? Observó sonriendo a Suramati. Narayane también se rió. Tal vez porque la gente come muy poco. Cuando recuerdo cuánto comimos en siglo XX y lo comparo con lo que satisface a una persona ahora, me sorprende. En el pasado, tomemos el pan por ejemplo, un hombre en perfecto estado de salud, especialmente un trabajador, comió fácil 1,5 kilos diario. Hoy, no encuentras que puedas digerir la mitad kilo, etc. Una patata es suficiente para una familia, un par de fresas es una ración estupendo. ¿Viste cuánto comió el doctor hoy? 3 o 4 cucharadas, un pastel del tamaño de una nuez, un espárrago, es cierto que del tamaño del pepino milenario, un arroz del tamaño de una papa vieja y una fresa, el pan ni siquiera lo tocó. Servirte un almuerzo como Lormeil o incluso Pierrette, se habrían muerto de hambre 3 días después. Ja ja. Estalló en carcajadas Narayane. Supremo sonrió. Es verdad. Según nuestros viejos estándares, es poco, pero la paulatina disminución del apetito humano ya no es nuevo. Tú que fuiste testigo de los caballeros medievales si atiborrarse de comida en los banquetes homéricos, en los que también participaban, cuando se les servía jabalíes enteros, se nota lo pigmeos que son, comparados con los gigantes enclaustrados en armadura, los hombres del siglo XX, que no pueden con ni un solo pastel salado. Ahora, cuando el fin es inminente, la caída es aún más rápida. Los productos se escaseando, subiendo sus precios, y el hombre cada vez más irritado y carcomido por el exceso de la electricidad, en medio de una vida de libertinaje, tenderá a comer cada vez menos, tu debilucho cuerpo requerirá alimentos más ligeros. De hecho, ya se ha dado un gran paso en esta dirección en los 3 últimos siglos, la sola vista de estos vegetales, tan anormales como sus cultivadores, me hace intrigado, de hecho, todo es enorme y artificial. Echa un vistazo a esta mazorca, contiene alrededor de 1000 frijoles del tamaño de un frijol, y pesa por lo menos unas cuantas libras. Pero en cualquier caso, las condiciones de vida mejoraron y el trabajo se redujo al mínimo. Mira, por ejemplo, esa ducha. Sobre diferentes culturas. 3 veces al día se abre un grifo a la entrada de la galería, inmediatamente, el agua, llevada por las innumerables cañerías, riega todas las plantas a través de esos chubascos. 10 minutos después, según la necesidad, un mecanismo automático cierra el grifo. Las máquinas también se utilizan para la cosecha rápida. La tierra en los ataúdes es reemplazada como máximo cada 5 o 6 años, ya que recibe constantemente una fecundación masiva gelatinoso mezcla de derivados del petróleo y otros elementos, que no tengo condiciones para decir ahora, los nutrientes se absorben inmediatamente y mantiene la fertilidad del suelo. ¿Y qué hay en otros hibernáculos y en ese inmenso pabellón redondo? Interesado Suramati, señalando edificios en la distancia. En los hibernáculos se cultivan frutas y verduras de tamaño colosal, como ya habéis visto, y hay un verdadero bosque de una especie de árbol del que se extrae la leche vegetal, de mucha aceptación, especialmente después de que el precio de la leche de vaca se volvió prohibitivo. Como puedes ver, todo eso está protegido por cúpulas de vidrio y no teme ni al clima ni a las penurias de un agricultor de antaño, ya que no hay más malas cosechas. La torre redonda es el molino de trigo, detrás. De ella son los depósitos de productos, conservas, frutos deshidratados, etc. Las amazonas dedican el día entero a las plantaciones, cosechas y otras labores, pero como son muy ricos, contratan ayudantes y mantener a los empleados. Bueno, creo que ya has visto suficiente. Vamos al lago de los cisnes, ahí está el edificio principal y las demás administraciones. Al otro lado del camino, bordeado de macetas y arbustos, se dirigieron hacia el lago. En tu superficie especular nadaba imponentes cisnes blancos y negros, en el centro, en una isla verde esmeralda, había una pequeña casa de cisnes y una gran pajarera, en la orilla estaba atado un pequeño bote,
que brilla como un juguete de esmalte dorado. Entre los arbustos y árboles centenarios, que rodeaban el lago, se extendía una serie de edificios. En primer plano se alzaba un enorme edificio de ladrillo esmaltado de 12 pisos, la casa era la residencia principal de las amazonas. Un poco más tarde, se podía ver una mansión, toda de color rosa, propiedad del jefe de la comunidad, la Reina de las Amazonas, como la llamaban, y más allá, dos grandes edificios, uno azul y otro rojo, con galerías, columnatas y altos pórticos, a los que se accede por escalera. El templo azul es el templo de las artes, explicó Narayane. Están los talleres de pintura y grabado en madera y escultura, biblioteca, escuelas de música, declamación, canto, etc. En rojo está el teatro, salas de conciertos y reuniones, bailes, gimnasia y diferentes deportes. Sonidos lejanos de la música llegaron a sus oídos mientras caminaban por la galería del Palacio Azul. Una vez dentro de la sala de conciertos, vieron que estaba llena de gente. En el al fondo, cubierto con cortinas rojas, se elevaba el escenario, ocupado por artistas. Los sillones, cubiertos de tela roja, acomodaban a los espectadores. Justo enfrente del escenario, en una depresión redondeada, se instaló una gran cabina, decorada en rojo y oro. Sus sillones de respaldo tallado fueron ocupados por la jefatura de la comunidad, mujeres. Hermosa, con atuendos ligeros y elegantes, en su mayoría blancos, sus cuellos y brazos estaban ceñidos por brillante, el cabello suelto y enrollado, para flores. En el centro de la caja estaba sentada la Reina de las Amazonas, una mujer joven y muy hermosa, de cabello y ojos negros. Narayane llevó a Supramati directamente a esa cabaña. Después de presentar a su primo, fueron invitados a tomar los asientos detrás de la reina, junto con otros dos señores de apariencia judía. Eran directores de teatro, que habían venido a invitar a cantantes de la comunidad a actuar. En su escenario, por una tarifa muy alta, por supuesto. Los jóvenes artistas cantaron magníficamente, sin embargo a Supramati no le gustó sus extrañas melodías, a veces totalmente salvajes, que respiraban cierta sensualidad caótica. Ambas cosas. Los directores, por el contrario, quedaron fascinados y ya en el primer intervalo hicieron arreglos con el director de la comunidad, que al día siguiente, por la mañana, vendría a firmar el contrato. Supramati lo encontró extraño también que algunos números de canto iban acompañados de instrumentos ocultos. Los acordes, sonidos profundos con suaves modulaciones, apoyaron magníficamente las voces de los cantantes. Pareció que esos instrumentos inéditos llevados. Todo impecable. Supramati, sin embargo, apenas tocó la comida, estaba tan cansado. El aire le parecía denso, un peso le oprimía el pecho y a veces lo mareaba. Cabeza. De las lúgubres sombras que se cruzaban entre los presentes, se respiraba un frío helado. Él fue superado por una profunda angustia y observó el ingenio de Narayane charlando alegremente y despreocupado por su hermosa vecina. Comía con mucho apetito y se sentía, aparentemente, en buen estado de salud. Voluntad. La sensación de que alguien lo miraba fijamente sacó a Supramati de su ensimismamiento. El consigue se volvió y vio que los ojos negros de la mujer sentada frente a él lo miraban con tanta ávida curiosidad, con tal admiración desenfrenada, que una sonrisa involuntaria se deslizó en su rostro. Tómame descaradamente. La dama parecía avergonzada, sus rasgos transparentes se sonrojaron y se dio la vuelta. Pero, un minuto después, su mirada, como encantada, se detuvo nuevamente en Supramati. Esta vez él lo estudió mejor. Era un ser encantador, muy joven, de cabellos dorados y tez blanca como porcelana, en los labios morados, había energía. Después de la cena, todos dieron un paseo por el parque magníficamente iluminado. Narayane tomó a la Reina de las Amazonas por el brazo, y ella no hizo ningún esfuerzo por disimular a quien le gustaba. Por supuesto, nunca se le habría ocurrido que el apuesto joven, coqueteando con ella como un simple mortal, siendo extraño y enigmático, era en realidad un anfibio entre el mundo visible y invisible. Mientras Supramati bajaba las escaleras, la hermosa mujer que lo observaba durante la cena de repente estaba a su lado. Permítame, príncipe, mostrarle nuestro jardín. Mi nombre es Olga Alexandrovna Bolotova, soy sobrina del presidente de nuestra comunidad, dijo sin vergüenza alguna, sacudiendo la cabeza ligeramente. No, te estaré muy agradecido, respondió Supramati, inclinándose y entregándole la mano. De repente se estremeció y lo miró inquisitivamente.